Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos con ustedes un día más. Esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Siempre tratamos de traerles contenidos muy interesantes con respecto al mundo del motor. Y bueno, pues este fin de semana se celebró en el Espacio Ebro un acontecimiento, una concentración de gente aficionada al mundo de la moto. Todo esto organizado por Motorland, que le daremos cuenta de ello. Y además, pues hemos traído un cúmulo de pilotos, grandes pilotos aragoneses, que, bueno, ahora ya pueden venir, han terminado el curso, tienen opciones y van a explicarnos un poco sus andanzas por el mundo del motocross desde hace ya bastante tiempo. Y también siempre consejos de Centro Zaragoza, alguna cosita más. Espero que les guste. Como decimos, esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Bueno, como les digo, aquí estamos acompañados de 4 grandes pilotos. Grandes pilotos me refiero en lo que es su trayectoria deportiva. Son muy jóvenes aún. Esperemos que les respete un poco las lesiones que pudieran tener y lleguen a ser grandes campeones. Tenemos en una parte está Aiden Bernadeus, Darío Ajovín, Juan Pérez y Lucía Pérez. Ellos nos van a explicar un poco lo que han estado haciendo este año, lo que es el campeonato de motocross. Estos, me parece que 3 corréis en la categoría de 50, ¿verdad? Y Darío en 65. Por una serie de motivos no pueden correr en Aragón porque no hay tan apenas, bueno, de 50 no ha habido carreras este año y han tenido que ir a otras comunidades autónomas y les aseguro que por lo menos aquí hay madera de grandes pilotos. Empezamos por Aiden. ¿Tú, Aiden, has corrido en la categoría de...? De 65. ¿De 65 ya? ¿Que llevas ya moto con rueda grande, pues? Sí. ¿Y qué tal te ha ido? ¿Bien? Sí. ¿Dónde has corrido tú este año principalmente? En el madrileño. En el campeonato madrileño. ¿Y cómo vas? Quinto. Quinto. ¿Cuántos corréis más o menos ahí? Porque ahí, pues, me imagino que en Madrid igual corréis 10 o 12 por lo menos. ¿O más? Más. ¿Más? ¿20? Menos. Sí. Bueno, seguro que corréis, yo creo que hasta más de 20 corréis alguna vez. Bueno, ¿y cómo vas, me has dicho? Quinto. Quinto en tu categoría, que está francamente bien. Darío, tú corres aquí en Aragón, porque de 65 hay muchas pruebas, ¿no? ¿Y qué tal te ha ido? Bien. Cuarto. ¿Cuarto? Bueno, está bastante bien, ¿no? ¿Con qué moto corres? Con una 65 KTM. 65. Hablar todos un poquito más fuerte para que nos entendamos. Juan Pérez, ¿tú de dónde eres? De la muela. De La Muela. ¿Ya estuviste aquí una vez en la televisión? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gustó la experiencia? Sí. Bueno, tú has corrido con una moto de 50 también, ¿no? 50 y 65. ¿También o sea, tú? ¿Sí? Entreno con 65 y 50, pero Ah. corro las carreras con 50. ¿Y qué tal te ha ido? Bien. Bien. ¿Tú dónde has corrido? ¿Aquí en Madrid, en Barcelona, Cataluña? ¿Dónde? En Madrid, en La Rioja y ¿Navarra has corrido a lo mejor también en alguna Navarra prueba? también y ya está. Bueno, tú corrías también con Lucía, con tu hermana, ¿no? Sí. Tú también, lógicamente sois hermanos, también vives en La Muela. ¿Eh? ¿A ti qué tal te ha ido, Lucía? Bien. Sí. ¿Tú qué moto corréis? Yo con una KTM de 50, ¿Y tu hermano? con una Husqvarna 50. Una Husqvarna 50. ¿Ya llevan marchas tu moto, No. Lucía? ¿Aún no lleva marchas? No. ¿Las de 50 no lleva marchas ninguna? No, Ah, son las de 65, ¿no? sí. ¿Y qué tal te apañas en los circuitos grandes, Lucía? ¿Mm? ¿Llevas mucho tiempo haciendo motocross? Sí, ¿Cuánto más o menos? desde los 3 años. Polines. Y te vas a hacer ahora 8, ¿no? Me has dicho. Sí. O sea, llevas 5 años, mucho más de la mitad de tu vida. Es como si yo llevara ya 40 años haciendo motocross. Madre mía. ¿Te gusta? Sí, ¿Qué es lo que más te gusta del motocross? pues las carreras. Sí, pero las carreras, dentro de lo que son las carreras, ¿te gusta que haya barro, que esté el circuito seco? ¿Te gustan saltos, las curvas, las rectas? ¿Qué es lo que más te gusta? Que haya barro. ¿Te gusta el barro? Sí. ¿Te sientes a gusto en el barro? Sí. ¿Tú, Juan, también? ¿El barro te gusta? Sí. Sí. ¿Dónde entrenáis? En la Almunia, en Épila, en La Muela, en casi todos los sitios. En casi todos los circuitos. Aiden, ¿a ti qué más te va? ¿El barro, circuito seco? Barro y arena. ¿Barro y arena? ¿Eh? ¿Tú en marcha hoy corrías con qué moto? 65. Sí, pero ¿con qué marca? ¿Con KTM? No, Yamaha. Ah, bueno, hombre, por favor. A ver, súbete así que te veamos la marca. Echa un poquito para atrás, que se te vea. Ve el patrocinador Yamaha, ¿eh?
Bueno, ¿y qué tal la de Maja? ¿Bien? Sí. ¿A ti, Darío, qué es lo que más te gusta del motocross? ¿El barro también? Jolines. Yo pensaba que el barro es... Pero tiene una ventaja, que no hay polvo, entonces se ve mejor la pista, ¿verdad? Sí, ¿Y la moto de 65 se apaña bien en el barro? sí. Sí. Muy bien. ¿Tú dónde entrenas también? En casi todas las En circuitos. casi todos los circuitos, ¿no? Tú tienes ahora 9 años, vas a hacer. Harás 9 años en agosto, me has No, voy dicho. a hacer 10. Ah, vas a hacer 10. ¿Qué tal los estudios? Bien. Sí. ¿Qué es lo que mejor te va? Educación física. Educación física. Hombre, menos mal, claro que sí, hombre. Bueno, ¿y lo demás? Bien. ¿El resto de asignaturas bien? ¿También hacéis inglés? ¿Alguna cosita así? ¿Y el inglés qué tal se nos da? Es un poco, a veces se nos atraganta, ¿no? Un poco mal. Sí. ¿Qué tal profesores tienes? Bueno, ¿A qué colegas me has dicho? a Nuestra Señora del Castillo. Que eso está en Aragón. Sí, Bueno, Aragón es un pueblo que está cerca de Zaragoza, ¿no? sí. ¿Muy lejos? No, ¿A cuánto está más o menos? un cuarto de hora. Un cuarto de hora en coche. Muy bien. ¿Y ahí qué se hace en Aragón? ¿Qué hay para ver? ¿O tenéis algún castillo? Sí, un castillo. ¿Hay un castillo en Aragón? ¿Dónde está? Al lado de la Plaza del Castillo. Ah, bueno, claro, la plaza del castillo, pues el castillo tiene que haber. Bueno, Aiden, ¿tú de dónde eres? De Pilar. De Épila. ¿Épila, Calatrava, la Almunia? ¿Te suena de algo? Sí. Eso lo dice mucha gente, ¿a que sí? Sí. En Aragón, en Zaragoza, ¿eh? ¿Y qué tal en Épila? ¿Qué tal? ¿Hay buen ambiente? Sí. ¿Qué haces para el verano? Bañarme en la piscina. Hombre, pero aparte de estar, no estarás todo el día en la piscina. ¿Cogerás la irme bici a alguna entrenar. vez? ¿Qué? Irme a entrenar. Y te a entrenar. Oye, aquel patinete que me dijiste que tenía roto hace ya 3 o 4 años, ¿lo habéis arreglado al final? No. Me cachis la mano. Pues sí que estamos buenos. Pues dile al amigo Andrés que te compre uno nuevo, ¿o qué? No sé, solo hay que arreglar el freno. Solo hay que arreglar el freno. Sí. ¿Y por qué se ha roto? Porque coja mucho el freno. Porque frenabas mucho y derrapabas. Claro, los patinetes no son como las motos aguantan más, ¿a que sí? Sí. Bueno, ¿y la muela que tenemos? Aparte que está en alto y hay... Es un pueblo muy grande la muela, ¿eh? Sí, y hay muchos molinos. Hay muchos molinos, sí, sí. ¿Qué hacéis para el verano? ¿Vais a la piscina? ¿Vais en bicicleta? Vamos a la playa, a la piscina. Pero playa, ahí en la muela, Lucía, ahí en la muela. No, playa. en Peníscola. Ah. ¿Qué hacéis las chicas más así? ¿Qué hacéis en general vosotros? ¿Hacéis como los chicos? ¿Vais también a la piscina mucho? Sí. ¿Pero te juntas con algún grupo de amiguicas que tienes ahí, de amigas? No, pero alguna amiga a veces quedamos. Claro, sí, mujer. ¿Vais en bici también a dar alguna vuelta por el pueblo? Sí. ¿Mm? Y con la moto. Con la moto, pero con la Por moto... las sendas que vivimos en el monte, entonces... Pero, hombre, pero con la moto iréis con tu padre controlándote. Sí, claro que sí. sí, hombre, sí, era que te lleva tu padre en la moto. Muy bien. Y, pues no sé qué más comentaros, porque vosotros realmente... tú tienes la cara de ser buena pieza, ¿verdad? Ahí en Épila. Oye, lo que me has dicho antes, o sea, que te gusta ir a ayudar a tu padre a la granja. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta cuando vas a la granja? Echarle comida a los cerdos. Sí. ¿Tenéis muchos? Sí, Un montón seguro, ¿no? sí. ¿Ahí dentro de la granja no tenéis un pequeño circuito que te ha hecho tu padre para dar una vuelta con la moto o algo? Un campo. Ah, claro, hombre. Ahí tenéis ahí espacio, al ser vuestro le podéis hacer sacar Hemos hecho un partido. circuito, pero ya no se nota. Bueno. Oye, ¿y tu padre qué tal? Porque tu padre fue campeón de Aragón de motocross y campeón de España de cross country. ¿Aún va en moto o ya se ha cansado? Se cansó, pero me dijo un día que se iba a comprar una 125. Sí. Bueno. Entonces luego le darás tu clase a él. No, él a mí, Ah, os da clase. porque yo aún no sé tantas cosas. Ah. Darío, ¿tú en Aragón realmente también entrenáis alguna vez? ¿Tenéis alguna zona para andar o algo? Oye, me han dicho que con bicicleta también se puede hacer práctica de motocross para saltar y hacer derrapaje y cosas así. ¿Tú empleas la bicicleta para entrenar? No. No, tú directamente a la moto ya. Bueno, la tuya ya marchas, me dices. Sí. ¿Tienes una moto para entrenar y otra para las carreras o es la misma para todo? Una misma para todo. Tampoco le dais mucho tute vosotros, ¿no? No. ¿Sí? Aiden, ¿cuántas motos tienes? 2. Tienes dos, la de 50 me has dicho y la de 65. ¿Cuál te gusta más? La 50. ¿La 50 te gusta más? Sí.
Pero la 50 lleva ruedecitas así de pequeñitas. Pero me gusta rueda grande. Ah, ¿y le vais a poner rueda grande a la de 50? Sí, para correr en Almería. Ah. ¿Tú has corrido solo en Madrid o has corrido en algún circuito más? En Cataluña, solo 2. ¿Ah? ¿Qué tal los circuitos de Madrid? Bien, muchos baches. Sí. ¿Y los de Cataluña? No hay ni un bache. ¿Están mejor cuidados o qué? Sí, porque ahí no hay tanta gente como en Madrid. Ah. Bueno, Juan Pérez, ¿qué nos cuentas? Cuéntanos algo por ahí. ¿Qué proyectos tienes tú como piloto? Oye, ¿os gusta ver las carreras del Mundial de Motocross, Lucía? Sí. ¿Quién va primero? A ver, ¿quién lo adivina? Jorge Prado. No, este año no. Jorge Prado está lesionado y irá. Ahora se ha puesto las pilas y empieza otra vez a andar. Roxen. ¿Quién? Roxen. No, tampoco. ¿Quién va primero? Carbonero. No, hombre, no, primero no, Carbonero. Ah, vale. ¿Tú quién? Digan. ¿Y cómo se llama de nombre? Hey, digan. No, este año no va primero. ¿Tú? ¿No lo sabéis? Me caché la mano. Lotte Van Drunel. ¿Quién va primero? A ver, que lo digan los padres. En las motos va la Lotte y la Daniela. Lucía, díselo. La Lotte Van Drunel. Sí, De las chicas. Leti. La Lotte y la Daniela, ¿qué te gusta a ti, cariño? Lotte y Daniela. sí. Hombre, Daniela es una gran piloto, la vemos en las carreras del Mundial y es una fuera de serie, ¿eh? Sí. ¿Sabes que ha corrido aquí en Aragón, Juan? Muchas veces. Sí. ¿En Calatayud ha corrido? Sí. ¿En Caramocha? En Calamocha no, porque no la han llamado. Cuando la inviten, a lo mejor, pero solo la han invitado los de Calatayud. Y la verdad es que creo que corrió la última carrera en MX2, mezclada con los chicos, hizo un buen papel. No sé si quedó quinta o sexta, por ahí, hizo muy bien. Pero en el Mundial va de las primeras. Daniela Guillén. Sí. Le hemos hecho aquí muchas entrevistas también, hombre. ¿Sí? Bueno, pues nada, contarme alguna cosa más de este verano, Juan. Digo, de Aiden. ¿Tú vas a la playa? Sí. ¿Y vas a ir a dónde? ¿A Peñíscola también? Sí. Como el año pasado. Sí, ya me he ido de vacaciones. Ah, bueno, pues ahora a currar, a trabajar, ¿no? No, A la granja, ¿cómo que no? ahora me voy a la natación y después a entrenar. ¿Natación dónde? ¿En Épila? ¿Tenéis cursos de natación? ¿Sí? ¿Tú, Darío? ¿Vas a ir a hacer algún viaje extra este verano? ¿Vas al extranjero? ¿Vas a algún sitio? Sí, a la playa. A la playa vas a ir. ¿A dónde vais vosotros? ¿Soléis Al ir? Startit, a la Al Costa Estartil. Brava. Sí, ¿eh? Eso está más arriba. Sí. Hay buenas anchoas ahí. ¿Os gustan las anchoas y las sardinas? A mí no. Pues ahí las hacen las mejores de España. Y Juan, tú ya me has dicho que has ido a la playa también. Sí. ¿Has visitado países del extranjero? Porque tú tienes pinta de viajar mucho por el extranjero. ¿Has ido a Francia alguna vez? Sí. No. ¿Sí o no? Lucía. Ya no me acuerdo. Sí, pero de pequeños. Bueno, tu padre me dice que sí que has ido a Francia, hombre, sí. De pequeños, claro, es que ahora eres ya muy mayor, entonces es normal que ya no te acuerdes. Era cuando eras muy, muy pequeño. ¿Eh? Lucía, ¿tú te acuerdas de qué país fuisteis? A Italia. ¿A Italia fuisteis? Ay, pues está muy bien, ¿no? Madre mía. ¿Estuviste muchos días? Fuimos en Semana Santa. Ah, muy bien. ¿Sabes la ciudad que fuisteis? A Venecia. Jolín. Bueno, Aiden, tú estuviste el año pasado en Cuevas de Almanzora, corriendo un supercross, ¿eh? Con tu larga experiencia, tu larga trayectoria, vamos. ¿Y qué tal te fue en ese motocross? Bien. Sí, ¿eh? Me caí en la primera manga. ¿Te caíste? ¿Pero pudiste terminar? Sí. Hice último hasta cuarto. Hice último hasta cuarto. No te entiendo. Como si A ver, explícate un me poco. caí, ¿Sí? me pasaron todos y tuve que pasar a todos hasta el cuarto. Ah, o sea, después de la caída te quedaste el último, pero luego remontaste hasta la cuarta posición. Sí. Pues muy bien, ¿no? Sí. Bueno, ahí corréis, me están soplando, me han dicho por aquí, por el micrófono, por el pinglanillo, que las categorías máximas y luego los pequeñines como tú de 50. Sí. Tú corriste el año pasado. ¿Vas a correr este año? También. Sí. Bueno, pues mucha suerte, te deseamos. Eso es en agosto, el 8 de agosto. Sí. Vale. Juan, vosotros vais a ir por primera vez a correr. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Os gusta el Supercross? No lo hemos probado nunca.
nunca. No, bueno, es como el motocross, pero un poco más, con algún salto más, me imagino, ¿verdad? Sí. Y en un recorrido más pequeño. A ver, hemos visto algún... Reportaje, algún vídeo, sí. Sí, de motos de Supercross, pero no lo hemos probado. Vale. Hombre, pero entrenáis mucho con moto de motocross y sabéis ya un poco Sí. de qué va eso, ¿no? No deja de ser un circuito de tierra, con saltos, curvas y ya está. ¿Los dummies os gustan, Juan? Sí. Sí. Si te gustan los dummies, pues anda, que una moto de 50, como vayas un poco ligero, no sé. Es un poco... Tienes que estar de pie encima de la moto y continuamente ahí fuerte, tienes que tener el brazo fuerte. ¿Haces gimnasia? ¿En el cole? Sí, Sí. y nada más. Es Bueno, educación. ¿tú, Lucía, también? Sí. ¿Mm? ¿Habéis preparado un poco y cómo vais a preparar la carrera, Lucía? No lo sé. Seguro que Andrés os preparará bien, os hace un simulacro para que lo hagáis perfectamente. Supongo. Sí, Darío, tú el Supercross no has corrido, lógicamente, tú has corrido solo motocross. Sí. ¿Pero ves las carreras de Supercross alguna vez en la televisión? ¿No ves ninguna? De motocross sí que ves alguna vez, alguna. Siempre, sí, alguna sí. Vale. Es que el Supercross, antes hacía aquí en Aragón, se hacían carreras de Supercross. Yo he visto varias carreras en Pina de Ebro, en Sástago, pero ahora, pues por lo que sea, pues se han dejado de hacer, sinceramente. Es que, no sé por qué. También es porque los circuitos hay que cuidarlos, hay que mantenerlos y requiere un poco más de un poco la economía un poco más pudiente. Tú, de tu motocross, ¿qué has hecho? ¿La prueba que más te ha gustado aquí en Aragón, cuál ha sido? A ver, dime. ¿Fuera? ¿Te gusta? ¿Monzón qué tal? Bueno, ¿Este año os llovió en Monzón o no? no. El año pasado yo cayó un agua buena, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, y Aiden nos dice que también le gusta el parque acuático, no me lo puedo creer. Sí. ¿Te gusta ir al parque acuático? Sí. Sí. Y justo fuimos antes de ir a... Ah. Que quedamos unos amigos que eran unos eran noruegos, otros vascos y otros de Épila. Y nos fuimos a un parque acuático que se llamaba Acuópolis. ¿Acuópolis? ¿En dónde? ¿En Almería? No, en La Pineda. Ah, en la Pineda. Casi en Peñíscola. Ah, vale. Está Al cerca. lado de Salou. Pero a que no te tiras por todos los toboganes que hay, ¿a que no? Uno estaba cerrado, el azul ese. Sí, pero había uno que se llamaba el agujero negro que cuando te tirabas no se veía nada. Uf, qué miedo, madre Y mía. además habían dos. En el primero te tirabas y nada más empezar dabas un salto y luego en una curva también saltabas otra vez. Y en el 2 solo saltabas en la primera parte. Y luego en un pelín más recto y saltabas medio. El amarillo era súper... ¿Verdad? ¿No te ha pasado a ti como me pasó a mí, que me tiré por uno, iba con los pies por delante y cuando llegaba al final ya estaba con la cabeza, me había dado la vuelta en una curva? ¿No te ha pasado a ti eso nunca? También nos tiramos con... Mira que yo no cojo casi por el tubo, pero tú puedes dar muchas vueltas. Nos tiramos con un flotador grande con mi padre que parecía cuando entrabas una rana. Sí, Pero que había unas curvas que casi te dabas con la cabeza. hay que tener cuidado. Casi tienes que ponerte el casco. ¿Tú, Darío, vas alguna vez a algún acuapar así o algún...? Sí, Sí. Oye, ¿aquí en Zaragoza hay o por cerca de Aragón hay alguno? creo que no. En la playa sí que hay, ¿verdad? Que sí, en casi todos lados. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, chicos, os deseo que paséis un buen verano, ¿eh? Sí. ¿Eh? Ya me has dicho que tú te has ido de vacaciones, ya por aquí Juan también ha cogido algún día de fiesta, Lucía también, ¿eh? Darío también. Y nada, para el año que viene, o sea, después de verano, ¿cuándo es la próxima carrera, Darío? No sé, ¿No sabes? creo que en septiembre. ¿Y qué corréis? ¿En Quinto? ¿En Calanda? lo sé. No se sabe. Bueno, La siguiente es la de Almería. sí, vosotros sí, lo que pasa que Darío no va a ir a Almería, que está en el Campeonato de Aragón. Yo es que no tengo aquí a mano el calendario, pero aún quedan por lo menos 3 carreras y que quedan, o 4, ¿eh? Yo este año no corrí en Aragón. Ya me has dicho, si no hay carreras, ¿cómo vas a correr? Claro que no. El año que viene a lo mejor, ya veremos a ver. Venga. Pues muy bien, chicos. Darío, Aiden,
Juan, Lucía, que paséis buen verano. ¿Eh? ¿Habéis hecho buenas notas todos ya? Sí. Yo Sí. la última evaluación todos sobresalientes. Jolines, sobresalientes y notables. madre mía. Yo sobresalientes y notables. Pues oye, me habéis ganado. Yo cuando estudiabas venía con un 6 rapado. ¿Tú, Darío, qué tal te ha ido? Bien, también. También bien, pues Darío es casi de los míos. Es que vosotros, coño, sobresaliente, madre mía, Dios santo. Tenemos aquí unas eminencias. ¿Eh? Pues para correr el motocross también, aparte que hay que tener ganas, hay que ser inteligente. O sea, no os vendrá mal esta sapiencia vuestra. Que paséis buen verano. Nos vamos viendo. Si Dios quiere, cuando os den vacaciones otra vez, ¿vendréis? Sí. ¿Tú, Darío, vendrás cuando den vacaciones otra vez? Claro que sí. ¿Juan y Lucía también vendréis? Sí. Bueno. Darío, ¿has estado a gusto? ¿Estás aquí bien en la televisión? Sí. ¿Eh? ¿Qué es lo que más te gusta de este plato tan maravilloso que tenemos? A ver. La mesa. La mesa, estar con unos amigos, ¿a que sí? ¿Eh? Bueno, tu padre está ahí de frente, lo tenemos detrás de las cámaras. Bueno, pues que paséis buen verano, nos vamos viendo, ¿vale? Venga. Normalmente en este programa traemos siempre cosas relacionadas con el mundo del automóvil. Una de las cosas que estamos viendo ahora en todos los coches nuevos que compramos, de la marca que sea, Honda, Tesla, Renault, todos los coches ya van montados con una pantalla bastante bien preparada de aplicaciones, de notificaciones para ayudarnos a conducir. ¿Qué ocurre con los coches que tienen a lo mejor pues 10, 12 años, son relativamente modernos, pero no tienen esa pantalla o esa fuente de datos, ¿no? Les voy a traer un ejemplo de un Peugeot 508, por ejemplo, que le pusimos hace poco a un amigo, le puse un sistema de estos multimedia que se llaman, y lo vamos presentando sobre la marcha. Yo les voy comentando lo que es en sí. Es, como hemos dicho, es un Peugeot 508. Antiguamente, lo hablo con ustedes y con muchos amigos, cuando había que poner una radio en un coche, había que empezar a poner tornillos a quitar. Ahora realmente gran parte de lo que es las guarniciones ya no van con tornillos, van simplemente con unas grupillas a presión que nos van a ayudar a que ese trabajo sea bastante más sencillo y a la vez pues tengamos que emplear menos herramientas, sea más rápido y también sea menos agresivo para el coche. En este caso estamos viendo lo que sería la pantalla original que lleva este coche, un Peugeot 508, una pantalla original, con sus... lleva ya su climatización a los lados, lleva también un Bluetooth, pero claro, ya nos quedamos un poco corto porque ahora, por ejemplo, si queremos meter la música del móvil, pues no la podemos meter. Si queremos emplear el GPS, pues no tenemos GPS. Y luego además podemos emplear varios sistemas de navegación, bien sea el Maps, bien sea el Waze, como lo queramos llamar, bien sea el Aigo. Esto nos va a permitir, pues sobre todo, conducir de una manera mucho más tranquila, porque antes yo recuerdo cuando viajábamos que había que estar preparando el viaje, pues no una noche entera, pero había que cogerse aquellos mapas de Firestone o de Kamsa y empezabas a poner de aquí a tal sitio y te lo apuntabas en una libreta de aquí a tal otro y luego ibas conduciendo y había que estar continuamente mirando a la libreta, ¿no? Ahora realmente no. Realmente estos equipos, cuando los ponemos en los coches ya, lo que nos van a ayudar va a ser a ir simplemente mirando la carretera, mirando las señales. El aparato ya nos dirá en la rotonda siguiente sal por la primera salida o a 500 metros giro a la izquierda, giro a la derecha. Nos dice la velocidad exacta por GPS que está llevando el coche. Y además también lo que nos va diciendo es el tiempo de llegada hacia el destino que tenemos. Así, es así de claro, fíjese, si vamos conduciendo tranquilamente nos dice vas a llegar a tu destino, que lo tienes marcado en la pantalla, pues por ejemplo a las 6 y 10 minutos. Y así es, él hace un cálculo estimado más o menos, él tiene datos de la DGT, de si hay un accidente, si hay algún problema, si hay algún atasco. Y realmente, pues, créanme que es muy importante la ayuda que nos proporciona este tipo de tecnologías. Ahora estamos poniendo ya la pantalla moderna, que realmente es como la que llevaba, pero claro, con un sistema Android Auto. El Android Auto es, dijéramos, un conjunto de aplicaciones que Tráfico nos va a permitir manejar mientras conducimos, porque le estamos poniendo una tablet que tiene todo.
podríamos hacer correo electrónico, podríamos emplear YouTube, podríamos emplear meter películas, pero no. Cuando ponemos un sistema Android Auto o CarPlay, CarPlay es si tenemos iPhone y Android Auto es si tenemos un Samsung, por ejemplo, o un Xiaomi, lo que sea, ¿no? Entonces enseguida la estamos colocando, hemos pasado ya los cables que van a comunicar con la unidad de abajo. Ya verán ustedes cómo realmente es es muy práctico y muy didáctico el llevar toda información. Realmente has visto que no es nada difícil, el desmontarlo, el montar. Hay coches, lógicamente, este me lo he grabado porque es bastante sencillo la colocación de todo lo que es la unidad esta, porque tampoco hay que hacer grandes alaracas ni grandes operaciones extrañas, ¿no? No nos entraba porque teníamos un cable que nos cruzaba por detrás del climatizador, lo sacamos, ahora pondremos los 2 tornillitos de arriba. Realmente es práctico, todo lo que sería sistemas de ayuda a la conducción son elementos que nos van a hacer la conducción más fácil y más segura. Ahora vamos a quitar todo lo que es la unidad de radio de abajo, lleva 2 tornillitos que también, lo que decimos, emplea muy pocos tornillos, va casi todo con grapas de presión, son piezas de plástico que se quitan y se desmontan sin ningún problema. Ahora cogeremos el cable que hemos pasado de la pantalla hacia abajo y lo vamos a unir con el de la radio original, simplemente. Es con él, lo conectamos, lleva un sistema que se llama conexión FACRA, por el cual conectamos altavoces, cables con energía, unidad de CAN bus, todo lo ponemos con ese conector, que es un conector que lleva como un cerrojo, que luego es imposible soltarse. Estamos ya colocando lo que es la unidad de abajo, que es el aparato primigenio del equipo del 508, ponemos los tornillos, las tapetas, y enseguida empezaremos a comprobar ya lo que hemos puesto, que nos funcione lógicamente. Yo siempre, en este caso el vídeo no lo hemos visto, pero antes de empezar a cerrar tornillos es mejor asegurarse en cuanto se pone ya la unidad de imagen que realmente funciona, no sea caso que se nos haya quedado un cable suelto y ahora tengamos que empezar a desmontar todo pues, por segunda vez, ¿no? El embellecedor de arriba, lo estamos viendo, nada, va a presión simplemente, pequeño golpe y ya está. Ya tenemos todo puesto. Ahora le daremos enseguida, le daremos al contacto y veremos ya lo que es la pantalla. Ya nos pone el sistema Android. Aunque ponga el sistema Android, lleva también la unidad CarPlay incorporada. O sea, no hay ningún problema, no va a haber ningún problema de que nos quedemos sin datos, ¿no? Estamos viendo ya, tenemos la unidad principal, podemos poner la radio si queremos, podemos poner lo que queramos, música aquí se ponen, para poner esta pantalla hemos tenido que poner, también en este caso pusimos una cámara para grabar hacia adelante, es importante porque muchas veces nos encontramos con que, por lo que sea, tenemos la gracia de tener un accidente, pero no hemos tenido la culpa y sin embargo, pues un señor o lo que sea, se ha pasado un semáforo y nos ha dado un pequeño golpe, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver es quién tiene razón con la cámara de grabación que lleva el aparato y ya está. También podríamos ver películas. Estos aparatos, como se venden en todo el mundo, hay países muy permisivos que te dejan y te permiten ver la televisión mientras conduces. Afortunadamente en España eso está totalmente prohibido. Simplemente lo estoy poniendo para que vean ustedes la calidad o para que veamos la calidad que tenemos de imagen, que es una gran calidad. Aquí estamos viendo que será el coche, un Peugeot. Bueno, espero que les haya gustado. Realmente es muy ilustrativo y es muy práctico llevar un equipo de estos en su coche, créanme. Ahora ya hay para todos los coches. Antiguamente había que empezar a poner una pantalla universal con unas carcasas de plástico, con unos cableados específicos para que luego nos funcione una cosa, otra. Aquí no, ahora ya cuando compramos una cosa específica diseñada, es muy importante, por un equipo de ingenieros para nuestros coches. Bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Tenemos consejos de Centro Zaragoza, Héctor? Bueno, vamos a conducir, estamos en verano y lógicamente pues los de Centro Zaragoza pues nos permiten y nos ayudan mucho a ver ese punto que muchas veces no prestamos atención a la hora de conducir, que no le damos importancia pues en la postura de conducir. Pues a lo mejor estamos muy sentados hacia aquí, hacia allá. Y ahora Centro Zaragoza nos explica cómo debemos de ponernos en el coche para conducir sin ningún problema. Les dejamos con nuestros consejos.
Una correcta posición al conducir no solamente es la más cómoda, sino que también aumenta tu seguridad. Hoy vamos a ver unos cuantos consejos para sentarnos correctamente al volante. Evidentemente, lo principal en la postura de conducción es la visión que tenemos del entorno. Nuestra postura tiene que permitir tanto que veamos correctamente lo que sucede delante de nuestro vehículo, como que dispongamos de una perfecta visión a través de los espejos retrovisores. Si no nos pegamos demasiado al techo, mejor, pues en caso de vuelco, nuestra cabeza apenas dispondrá de espacio antes de recibir un impacto. En cuanto a la distancia de los pedales, tus piernas tendrán que llegar a presionarlos a fondo sin que tu espalda se separe del respaldo. Si estiro completamente mi pierna, ante una colisión la fuerza se transmitiría a través de la pierna y la primera lesión sería la dislocación de la cadera. El ángulo entre tus piernas y el torso tiene que ser de unos 100 o 110 grados. Si el asiento tiene demasiada inclinación, ante una colisión frontal el cinturón no ejercería correctamente su función y podríamos deslizarnos por debajo de la banda que cruza la cadera. O, si nos desplazamos lateralmente, no disponer de ningún tipo de retención. La espalda debe permanecer pegada al asiento. Este debe estar lo suficientemente cerca del volante para permitir a los brazos, tanto en posición 9.3 como en 10.2, agarrar el volante sin que queden completamente estirados. Si tu vehículo dispone de regulador de altura del volante, utilízalo para conseguir la posición que mejor se adapta a ti. Puedes ponerte en modo Superman para ver si la separación de tu cuerpo al volante es la correcta. La parte superior del volante deberá quedar aproximadamente a la altura de tus muñecas con tu espalda pegada por completo al asiento. Si tenemos los brazos totalmente estirados, un potencial impacto se transmitiría a los brazos y de ahí a los hombros. El reposacabezas debe estar colocado apropiadamente, cerca de la cabeza y con su parte central a la altura del centro de nuestra cabeza, aproximadamente a la altura de los ojos. Si estoy con la cabeza adelantada y recibo una colisión por alcance lo suficientemente violenta, es más fácil que sufra un latigazo cervical si mi cabeza está lejos del reposacabezas. El cinturón debe ser colocado con la banda superior ajustada al hombro para que ofrezca máxima protección también en impactos laterales y en caso de vuelco. Además, es importantísimo tensar el cinturón antes de empezar a conducir. Si no lo hacemos, en un accidente la holgura existente permitirá nuestro desplazamiento y podríamos chocar con el volante. Una ventanilla a media altura puede originar lesiones de gravedad en el conductor en caso de accidente. Algunos vehículos incorporan ventanillas especialmente diseñadas para ofrecer una protección adicional en caso de vuelco. Y que no se te ocurra sacar el brazo por la ventanilla. Un vehículo que te roce te puede hacer daño, mucho daño. Ya tenemos colocado correctamente nuestro asiento, pero antes de salir, volvamos a comprobar que vemos perfectamente tanto por delante como por los espejos. Y recuerda, la posición más adecuada en cuanto a ergonomía también es la más segura. Muy bien, esperemos que estos consejos nos sirvan como siempre para mejorar nuestra seguridad en el volante. Y ahora también vamos a hablar, este fin de semana se celebró en el Espacio Ebro, como decíamos al principio, una gran fiesta, un gran evento preparado por Motorland para que pues vayamos mentalizándonos de lo que tenemos al final, el fin de semana de agosto, que tenemos el Gran Premio de Aragón de velocidad, MotoGP. Moto2, Moto3 y MotoGP. Entonces tenemos unas imágenes que estuvimos grabando y ahí les vamos a ver un poco para que se dan cuenta ustedes de la fiesta estupenda, maravillosa que se preparó con DJ, con buenos animadores. Hubo muchos sorteos, se sortearon camisetas firmadas por Marc Márquez, una bota de Magre Viñales, entradas, muchas entradas para Motorland que se sortearon ahí. Estos muchachos precisamente fueron los que recibieron las entradas y bueno, animaba a tope. Luego mensajes desde Marc Márquez, por ejemplo, que nos mandaba unos mensajes por esta cámara, esta pantalla súper gigante, pues animando a la gente de Aragón a que vaya a ver la prueba. Y como estamos y veremos ahora, muchísimo público, mucho calor, pero bueno, es normal también, muy bien acondicionado, en lo que había una zona al aire libre, que es esta, con
Esa es la camiseta firmada por Marc Márquez, que le tocó a esta muchacha. Había una zona al aire libre, pero con sombra para estar tranquilamente. Si querían estar al sol, pues al sol, y si no, a la sombra. Y luego se tiraron al público muchísimos regalos, camisetas, gorras, todo de la parte que era Motorland la que la que preparó el evento y la que realmente regalaba estas cosas. Dentro había motos de competición, había motos clásicas. Por parte de los pilotos había muy buen ánimo porque dejaban subir a la gente a las motos, que no es muy normal. Los que hemos visto otras concentraciones de ese tipo, pues vemos que los pilotos, las motos no te dejan ni tocar, pero aquí, con cuidadito, te dejaban, te ayudaban incluso a subir. Y ahora vemos, en esta super pantalla gigante, pues vimos todo lo que es la carrera de Moto 3, de Moto 2 y de MotoGP. Ahí estamos viendo la caída de uno de los pilotos. Bueno, ahora les dejamos con las entrevistas y espero que les guste. Luego hablamos al final. Estamos con Rafael Lombard, personaje aragonés, zaragozano, muy vinculado siempre al mundo de la moto, pero desde hace muchísimo tiempo, Rafa. Oye, ¿desde cuándo estás pidiendo ya las motos? Yo creo que desde el año... Ya mi padre me llevaba al Gran Premio del Pilar, porque él era jefe de circuito, era de la Junta del Motoclub Aragón, pero yo recuerdo que mi padre me contó que cuando yo tenía 2 meses de edad ya me hizo socio infantil del Motoclub Aragón, en el año 53. Claro, yo entonces no era aficionado a nada, al biberón quizás. Entonces, en mi primera moto yo la estrené en el año 69, que aún la tengo, por cierto. Oye, ¿cómo era? Una Ducati 50 TT, un ciclomotor, el primer ciclomotor español todoterreno. Cambio de marchas en el puño. En el puño, como las Vespas, 3 marchas nada más. Y aún la tengo totalmente de origen. Muy bien. ¿Cómo ves la fiesta de hoy? Perdona, Rafa. Pues la veo muy interesante, muy bonita, con muy buen ambiente, la gente que tiene que haber. Hace mucho calor, claro, pero eso es inevitable. Más área en Motorland, me imagino. No sé cuánto hará en agosto con el Gran Premio, pero la fiesta me encanta. Está muy bien, la gente muy interesada, se porta muy bien y la animación estupenda. Oye, tú como miembro del Motoclub de Aragón, ¿qué motos has traído aquí a este evento? He traído 3 clásicas, las 3. 2 que son de mi propiedad y una que no es de mi propiedad, pero tengo el usufructo, se puede decir, porque el dueño, que es un gran amigo mío, no vive en Zaragoza y no se la ha querido llevar donde vive, que es en Alicante, y la tengo yo en depósito en mi garaje y le puedo disponer de ella libremente. Es una Vespa del año 1954, muy bonita y está conservada, no restaurada. Ahora no arranca muy bien, no va bien de carburación por problemas de que seguramente los retenes del motor están viejos, pero está en el programa de arreglarla para poderla sacar. A mí no me ha visto, creo, una Benelli que nos dejaste una vez. Correcto, sí, es una Benelli que me gusta mucho. Ha venido por sus propios medios, la tengo totalmente al día, con ITV pasada y seguro y todo. Y luego tengo una Kawasaki KH400, 3 cilindros, 2 tiempos, que yo compré nueva en el año 78 en Madrid. Es matrícula de Zaragoza y llevo con ella 40.000 kilómetros. La he usado poco, pero va muy bien. Es una moto japonesa que no da... Me ha dado algún problema, por supuesto, pero bueno, ahora mismo está estupenda. Bueno, pues Rafa, muchísimas gracias por tus palabras y por tu sabiduría siempre, ¿vale? Muchas gracias, Goyo. Encantado de hablar en tu programa. Estamos con Javier Gregorio, que, cómo no, estamos en la feria de Motorland. ¿Cómo no vamos a hablar de MotoStudent? ¿Tú has participado en el proyecto MotoStudent? Sí, participé en la anterior edición y sigo en el equipo de MotoStudent Unizar para la próxima edición, para 2027. Muy bien. Oye, ¿qué estáis preparando? ¿Cómo lo lleváis? Bien, estamos todavía con el proceso de diseño de las nuevas motos para el año que viene y hemos traído aquí con las que corrimos el año pasado para poder mostrar el proyecto. Bueno, porque MotoStudent cada 2 años, ¿verdad que sí? Eso es, cada 2 años. ¿Y cómo es el proyecto? ¿Tú que estudias ingeniería? Sí. ¿Cómo es el proyecto MotoStudent? Pues es un proyecto que nos viene muy bien a los estudiantes, ya no solo de ingeniería, porque formamos parte del proyecto de carreras muy diferentes, pero al final dentro de un equipo se necesitan muchas disciplinas, tenemos gente de marketing, de finanzas y contabilidad, nosotros como ingenieros, y nos hace llevar más allá a la carrera, no es solo ir a hacer un examen. Luego además reunís con las universidades prácticamente de toda Europa, ¿verdad que sí? Sí, la carrera es
muy interesante el poder ver lo que hacen el resto de universidades, hablar con gente de todo el mundo, es súper interesante. Bueno, Motoclub adelante, ¿verdad que sí? Sí, Venga, muchas gracias, Javier. a vosotros. Muy bien, estamos con Jesús Espartosa, presidente del Motoclub Aragón, que ha colaborado, dijéramos, en lo que es la organización de este fabuloso evento en el Espacio de Ebro. Jesús, ¿qué ha aportado vosotros aquí? ¿Qué habéis traído? Bueno, pues hemos aportado, como tenemos cantidad de motos clásicas, pues la gente nos ha ido prestando motos. Hemos traído motos de carreras auténticas de los años 70, de Jesús Macías, que nos las ha dejado para esto. Y bueno, pues todo lo que es la logística de traer las motos, llevárnoslas y todo esto. Aparte de una documentación muy interesante de las carreras del Pilar cuando se hacían en los años 70. En el Parque Grande. Muy bien. Oye, el Motoclub de Aragón, ¿cómo va? ¿Va bien? Va funcionando, sí, tenemos ahí... ¿Tenéis actividades? Tenemos actividades... Cuéntanos actividades que hacéis a lo largo del año. Bueno, hacemos casi todos los meses hacemos una salida de motos de carretera y una salida de motos de clásicas. Lo clásico almorzar, las de clásicas es cerquita para que puedan salir todas las motos que hay, incluso ciclomotores. Y luego tenemos las carreras o sea, las salidas de motos de carretera, que hacemos rutas de 250, 300 kilómetros. Jesús, Sí. ¿desde cuándo el Motoclub de Aragón? El Motoclub de Aragón se fundó en el año 1923. O sea, tiene ya más de 100 años. Más de 100 años. Hicimos en el 23 100 años. De los más longevos de España será. Sí, yo creo que es, junto con la Peña Motorista Vizcaya, nos dieron conjuntamente un gran premio en la federación el año pasado, hace 2 años, por los 100 años de actividad. Sí. Bueno, Jesús, muchísimas gracias, pasa buen día, ¿vale? Muy bien. Estamos con Miguel Bernal, uno de los protagonistas aquí de la fiesta que ha preparado Motorland. Miguel, ¿qué tal ver la fiesta lo primero? Bueno, la verdad es que no te voy a mentir, no me esperaba esto. Hostia, ha venido muchísima gente, los chicos de Motorland han montado un eventazo, simuladores, zonas gaming, MotoGP en gigante, o sea, vamos, estaría aquí todos los días de mi vida si pudiera. Pero sí que sí, la verdad es que muy guay, espero que el año que viene se repita esto porque ha sido una experiencia de 10. Bueno, acabas de venir de Portugal, de Estoril, cuéntanos un poco también tu experiencia. El FIM Moto Junior World Championship en stock, o sea, el Mundial Junior. Cuéntanos cómo fue esta carrera que te advertiste por una milésima de segundo. Bueno, bien, a ver, realmente tenemos que ser realistas. Parecía que no estábamos a principio de año para hacer eso, somos los más jóvenes en una categoría muy difícil, competimos contra gente que se ha pasado más de 5 temporadas en el Mundial de Moto 2, en el Mundial de Moto 3. Entonces no era algo que nos esperáramos poder estar ahí peleando, pero bueno, segunda carrera, ya conseguimos la pole, pensamos que podíamos llegar a estar ahí y en la carrera nada, una milésima se nos escapó. Pero bueno, estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y ahora la semana que viene en el circuito de Jerez a ver qué tal va. Bueno, también corriste campeonato de España de lo mismo, por estos 600, y te podio en la primera carrera, ¿no? Sí, gané, pero bueno, fui con mi moto de entreno, no fui con la del Mundial, a entrenar un poco. Sí que se notaba bastante esa inferioridad, pero bueno, guay, entrenamiento. Bueno, suerte para Jerez, ¿vale, Miguel? Muchas gracias. Venga, nos vamos viendo. Nos vamos viendo pronto. Nos vemos pronto en 7TV. Bueno, aquí estamos de nuevo, como decimos, después de estas entrevistas. Ahí está Miguel Bernal, un piloto con una amplia trayectoria en el mundo de lo que es la competición, pese a sus 16 años justos, y que va a ser un piloto que seguramente de aquí en adelante nos va a dar muchísimas sorpresas y buenas noticias. Yo simplemente apuntarnos, yo me quejo de que en lo que sería las barras, lo que serían los almuerzos y demás, yo me quejaba de que una hamburguesa nos cobraban 12 euros de una hamburguesa y lo veo un poco excesivo. Que me perdonen los señores del Cachirulo, yo entiendo que no te obliga a nadie, porque la entrada era gratuita, no te podías ir tranquilamente y si te querías llevar tu botellín de agua y ya está. Pero una hamburguesa que te cobren 12 euros lo veía un poco excesivo, ¿eh? ¿Quién no ha oído hablar del famoso Sin Camil, en muchísimas canciones nombrado? Bueno, pues aquí tenemos a nuestro amigo Mauricio Trasobares, que nos muestra uno, que él lo emplea de vez en cuando para hacerse sus excursiones con su señora y que les gusta, pues bueno, vivir y recordar aquellos tiempos que estos coches, pues en los años 70 más o menos, final de los 60-70, tenían mucho protagonismo. Les dejamos con Mauricio Trasobares y su Sin Camil.
Bueno, estamos con Mauricio Trasobares. Mauricio Trasobares es propietario de tienes una buena cantidad de coches antiguos, ¿no, Mauricio? Sí, hay unos cuantos. Oye, en este caso estamos hablando de un 5000, ¿verdad? Exacto, un 5000 del año 71. Año 71. ¿Hace mucho tiempo que lo tienes, Mauricio? Pues aproximadamente pues unos 20 años o... Ya hace 20 años que lo tienes. 25. Y lo veo porque veo la pegatina de la ITV, el coche está en condiciones perfectas, ¿no? La pasada de hace poco, la ITV la tiene pasada hasta el año que viene. En fin, está en pleno funcionamiento. Oye, ¿y el tema de hacerlo histórico, cómo lo ves? Pues la verdad es que no lo he pensado muy bien, pero habrá que estudiarlo. Hombre, si lo haces histórico, las ITV son cada 4 años, me parece. Sí, y más que nada también para poder circular por el centro. También, sí, señor. Bueno, ¿esto es un 4 o un 5 plazas? Este es 4 plazas. 4 plazas. El motor es el del... Un Barreiros. Un Barreiros, ¿verdad? Venga. Estos coches se empezaron fabricando en Francia. Sí, exacto. Y luego ya aquí en España, ¿dónde se fabricaron? En Villaverde. En Madrid, ¿verdad? En Villaverde. Que fue cuando los empezó a fabricar el señor Barreiros, ¿verdad que sí? Eso es, sacó el Doge, sacó el motor y luego sacaron estos. Muy bien. Oye, ¿qué uso le das a este coche, Mauricio? Pues darnos un paseo de vez en cuando con mi mujer y yo. Lo llevamos normalmente mi mujer y yo. Bueno. Oye, explícanos un poco la velocidad punta que le puedes sacar en carretera a este coche, más o menos. ¿A qué velocidad va más tranquilo? Pues hombre, una velocidad para ir tranquilo es 100-110. Sí, ¿tanto? Sí, 100-110 tranquilito. Pero si ya no se puede... Si le apuras pues aún... Pero ya el coche ya va más atosigado. Bueno, el motor trasero, ¿verdad? Sí. Tracción trasera también. Exacto. Refrigeración Por agua. líquida. Sí, sí. Un radiador. ¿Lleva ya circuito cerrado este coche? No, lleva sobradero. Lleva sobradero, vale. Oye, ¿de frenos cómo va? Lo frenó muy bien. Tambor en los 4. ¿A tambor en las 4 ruedas? Sí, joder. Bueno, una cosa te voy a preguntar, a ver, que tú ya eres veterano en esto, te pasa como a mí. Este coche cuando salía, ¿con qué coches competía más o menos? Pues con el R8, R12. También con la gama SEAT, con el 850 me imagino, ¿no? Con el SEAT 850, exacto. Sí. Son todos de la misma época. ¿Y qué te va a preguntar también? ¿Sabes cuánto costaba este coche más o menos cuando empezó a salir? Pues no lo sé, exactamente no lo sé. No costaría mucho más de 150.000 pesetas, ¿eh? No creo, porque yo compré luego un SEAT 124 ranchera en el año 74 y me costó 190.000. Fíjate tú, que 190.000 en el 74. Son 1.100 euros o 1.200 escasamente. Exacto. Igualico que ahora, ¿no? Sí, Bueno, Mauricio, ¿y cómo va este coche de consumo? ¿Qué calculas tú que puede gastar? Pues calculo que gastará pues unos 8 o 9 litros al 100. Bueno, es un coche que es un poco... En conducción normal, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿De ruedas cómo va? ¿Qué tal va de calzado? Llanta de 12, bien. Fíjate, tú una llanta 12, que eso parece un juguete en estos días, ¿no? Como llevar 600 prácticamente. Sí. Bueno. Y freno disco ya hemos dicho que no lleva, solamente son zapatas en las 4 ruedas. ¿Lleva buena calefacción? Sí, lleva calefacción también por agua y muy bien. ¿Qué tal arranca en invierno? Pues si el coche está bien, arranca de maravilla. A ver, tú además eres un gran profesional, ¿no? Hasta ahora sin ningún problema. Sí. Se ha pegado ahora 2 meses parado, esta mañana la primera. Jolines. ¿Lo llevas a alguna excursión, a algún rally o alguna exhibición? No. Salimos mi mujer y yo, sea algo por ahí y nada más. Bueno, yo sé que tú colaboras por lo menos en cuanto a las motos que tienes con la Feria del Burgo de Ebro, colaboras alguna vez, ¿no? Sí, claro. Siempre que me han llamado. Sí. Que me han dicho, he ido. Oye, aparte de este 5000 tan chulo que tienes, ¿qué otros coches tienes? Pues hombre, hay un SEAT 173, un 850, un 600, ¿qué más? Hay dos SEAT, un SEAT Panda y un SEAT Marbella, un Ford Taunus, un Ascona. Bueno, ¿te hará falta una nave grande para guardarlos o qué? ¿Dónde los guardas? ¿Aquí? Tengo un local aquí en Torrero y están ahí todos guardados. Bueno, también tenemos... ¿Cuántas motos calculas tú que tendrás más o menos?
Hombre, pues entre las que están documentadas y las que no están documentadas pero están bien, pues habrá aproximadamente 14 o 15 y más aparte las que están que no sé, pues puede haber unas 40 o 50 motos. 40 o 50. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo lleva tu mujer también que tengas tanto vehículo histórico? Ah, muy bien, muy bien. ¿Te gusta también a ella, verdad que sí? Está acostumbrada. Sí. Bueno, tú hay que decir que tienes un taller aquí en Torrero, que te dedicas a la reparación. Gracias a ello también, lógicamente, lo que serían los arreglos te los puedes hacer tú, los haces sin ningún problema en tu taller, ¿no? Sí, claro. Bueno, este coche pertenece a la segunda generación, ¿verdad, Mauricio? Sí. Porque el primero veo que los pilotos de atrás, estos son cuadrados. Exacto, y los otros eran redondos. Y la primera serie de estos coches lleva los pilotos redondos con un reflectante en el medio. Bueno, exactamente. También los faros de este coche son un poco más grandes. Los faros son más grandes que los del antiguo, que son un poquito más pequeños. Bueno, y luego salió otro modelo que llevaba el anillo más resaltado. El anillo del faro. Destacaba un poquito más. Sí. Bueno, y luego también salió Y el faro cuadrado también. una experiencia deportiva que es el 5000 Rally. Porque era el 900, salió un modelo del 900. Sí, señor, sí, ya fue el último que salió a final casi del 77-78 prácticamente. Después de este ya salió el Rally, ¿no? El 5000 Que era Rally. un auténtico Exacto, 5000 sí. Rally, que era un misil aquel coche. Bueno, llevaba un motor potentísimo. Hombre, corrían carreras con él, ¿eh? Sí, claro. Y mucho que andaba. Bueno, vemos el coche por dentro un momento, Mauricio. Bueno, estamos viendo que marca una velocidad de 150 por hora, ¿verdad que eso es bastante...? No, eso no. Este eso coche es lo lleva- que tú decías, sobre lo lleva. 100, 110... sin 100, problema. 110 es una velocidad ideal para el coche. Para el coche, bueno. ¿Qué mandos lleva? Lleva lo que es el volante, El volante, el claxon, el lavaparabrisas, el dedo, que va con el dedo. y luego ya las luces. ¿Y dónde le das al limpia? El limpiaparabrisas. Sí, sí, aquí. No, pero al motor, arriba a la izquierda. Sí, izquierda, sí, ya lo exacto. veo, el botón está ahí, ¿vale? Los otros son las luces. Eso es, este de las luces. Vale. Oye, ¿la calefacción cómo va en este coche más o menos? Pues de aquí. Aquí llevas el El grifo como el del agua grifo caliente. Para el caliente y para la fría. Ya va a llevar un motor de ventilación, lógicamente. Exacto, Una trampilla. Lleva aquí. Vale. Velocidades 4, ¿verdad, Mauricio? Sí, marcha atrás. Hombre, claro, marcha atrás tiene que llevar. Bueno, el discutor no llevaba. Ya. Oye, veo que llevas la tapicería original, que es una pasada de lo bien que está este coche, ¿eh? Jolines, la tapicería es la original, ¿no, Sí, Mauricio? sí, origen, sí. La original. Sí, todo así. No, vale, no, perfectamente. Vamos a ver la de atrás también, la de atrás que es todo, lo tienes perfectamente. Cinturones este coche solo lleva adelante, ¿verdad? Adelante. Solo adelante, tenemos el pilarete allí, ¿vale? Atrás, oye, lo que no lleva cabezales ni lleva ningún sistema de seguridad. Es que entonces eran cabezales acoplados. Acoplado. Ya. Vale, el elevalunas me imagino que será manual, ¿verdad? Como en todos los coches. Lleva una manecilla ahí, una manecilla para el elevalunas, el otro es el seguro de la puerta. ¿Te parece bien que veamos el motor ahora, Mauricio? Sí, claro. Bueno, pues, oye, está impecable, ¿eh? Ni una gota de aceite por ningún lado, ni nada, ¿eh? Va muy bien. Bueno, aquí tenemos lógicamente el radiador perfectamente, ¿eh? Con su tapón, su sobradero, como tú decías, Eso es. ¿eh? La bomba del agua está aquí mismamente. Aquí tenemos también la dinamo. Esto es el encendido, ¿verdad? La tapa del Delco. Eso es el Delco, sí. Este coche ya llevaba filtro de aceite, pues lo vemos. Ya lleva filtro de aceite, el colector. ¿eh? Está muy bien, lleva un carburador sencillo de un cuerpo, ¿llevará? El Sí. depósito está aquí dentro, el depósito de gasolina, Este es el depósito. ¿Y sobre cuántos litros crees tú que cogerá más o menos? sobre 40 por ahí. O sea, una autonomía de 400 kilómetros. más o menos. 35, 40. Este es el filtro del aire, que no es un filtro muy grande. Está bien, con su mariposa para que tú lo puedas manipular. Bueno, pues el motor, le ponemos al motor un 10, le vamos a poner o un 11 casi, ¿eh? Está perfecto, perfectamente de todo. Aquí tenemos la batería, que en este caso llevas una batería gigante, ¿eh? No te fallará, ¿no? Madre mía, qué batería, 70 amperios por lo menos.
Bueno, pasamos a ver, ¿te parece bien el cofre del maletero que va adelante? Va lleno, ¿eh? Estaba bien pensado, para el soporte del gato ya está en su sitio, lo llevas perfectamente anclado, la rueda de recambio también, una cosa que ahora en los coches modernos no hay y muchos lo echamos en falta. También tenemos la parte interna de los faros y luego aquí, pues bueno, que cogen un par de maletas buenas, bien guapas, Pues ya puedes cerrar el capó. Mauricio, cierra el capó, cierra. Bueno, Mauricio Trasobares, Hola. un placer como siempre haber contado contigo, con tu colaboración, que colaboras muchas veces con nosotros en otros medios, y nada, que disfrutes de tus coches históricos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, adiós. Y tú que lo veas. Sí, señor. Como decimos, la semana pasada pues hicimos un concurso estupendo donde sorteamos 3 maravillosas gorras. Bueno, pues ya tenemos el resultado de los vencedores, que pronto les mostraremos una foto para que lo vean realmente. Los voy a nombrar ahora. Es Miguel Ángel Lucas por una parte, Noelia Gascón por otra y David Peinado por otra. Estos tienen que venir aquí a los estudios que estamos en Echegaray Caballero 40 a recoger. A ellos creo que se les ha notificado ya su visera, su gorra, y se harán una foto y el próximo programa lo veremos, si Dios quiere. Pues muchísimas gracias, que pasen un fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.